Bienvenidos una vez más al curso propedéutico para ingeniería. El tema en esta ocasión es la introducción a la trigonometría. En griego la palabra trigonom significa triángulo y la palabra metrón significa medición. Por lo tanto, la trigonometría es la medición de los triángulos. Para comenzar con lo que es el estudio de la trigonometría, partimos de lo que son los ángulos y sus mediciones. Sin embargo, para poder entender el concepto de ángulo, previamente tenemos que definir el concepto de longitud de arco de una circunferencia unitaria. Entonces, la gráfica de la ecuación x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, que es la que tenemos aquí, representa una circunferencia con centro unitario y radio igual a 1, es decir, una circunferencia unitaria, que denotaremos con la letra U mayúscula. Entonces, a partir de aquí, si nosotros observamos en las figuras, la longitud de arco está directamente relacionada con la recta de números reales que aparece al costado del lado derecho en cada una de ellas, que en ambas tienen su origen en el punto 1,0. Y podemos determinar que hay una relación entre los números reales que aparecen ahí y la longitud de esos arcos, de forma que imaginamos que la recta envuelve a U, de modo que el punto 0 de la recta coincide con el punto 1,0 de la circunferencia unitaria. Ahora, para los valores positivos y negativos de la longitud de arco, observemos esta imagen. Cuando la longitud de arco sea en el sentido contrario a las manecillas del reloj, a esta le corresponde un valor real positivo, mientras que cuando la longitud de arco se lleva a cabo o el movimiento se hace en el sentido de las manecillas del reloj, le corresponde un valor real negativo. Entonces aquí el resumen, podemos observar la parte positiva de la recta numérica circular rodea a U en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, mientras que la parte negativa rodea a U en el sentido de las manecillas. El perímetro y la longitud de arco de los segmentos definidos de una circunferencia. Entonces tenemos que, si consideramos un arco con punto inicial en 1, 0 y que tenga un punto final ubicado en el recorrido al contrario del sentido de las manecillas del reloj a partir de este punto 1,0, entonces un número real positivo representa lo que es la longitud de arco. Ahora, el perímetro de una circunferencia es igual a 2πr, donde r es el radio. En el caso de nuestra circunferencia unitaria, pues el radio es igual a 1, por lo que el perímetro es igual a 2π. Eso quiere decir que la longitud del arco que le da la vuelta completa a la circunferencia unitaria es igual a 2π. A partir de ahí se pueden definir algunas porciones de arco diferentes. Por ejemplo, la longitud del arco de la mitad de la circunferencia pues equivale a pi unidades. La longitud de arco de un cuarto de la circunferencia es medio de pi unidades, y de un octavo de la circunferencia sería un cuarto de pi unidades, y así sucesivamente. Aquí tenemos de hecho representadas las porciones más comunes e importantes, ya que hay ciertos valores trigonométricos definidos para esos valores cuando la longitud de arco se realiza en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Y a continuación tenemos uno de igual forma, pero cuando la longitud de arco se realiza en sentido de las manecillas del reloj, pues obteniendo valores de pi negativos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay valores que superan 2pi y que también son menores que menos 2pi? Pues estos valores representan que se está dando más de una vuelta a la circunferencia, también conocido con el nombre de revolución. Pero de igual manera se puede asignar un número real a estos valores, por lo que de manera general tendremos que si t representa la longitud de arco de una circunferencia unitaria con punto inicial en 1, 0, t puede ser cualquier número real. Bien, entonces hasta aquí tenemos ya la definición de longitud de arco. Podemos continuar ahora con lo que son los ángulos y su medición. Continuamos con lo que es su definición. Tenemos que en geometría se considera que un ángulo es la unión de dos semirrectas llamadas lados, que tienen un punto en común llamado vértice. Un ángulo con vértice en el origen y uno de sus lados denominados lado inicial
situado en el lado derecho del eje X se dice está en posición normal. Además, todo ángulo es congruente a otro ángulo en posición normal. Como se muestra en la figura, tenemos el ángulo AOB. Es un ángulo que se encuentra en posición normal, ya que su vértice se encuentra en el origen. Tiene un lado, en este caso OA, que podemos llamar su lado inicial, que se encuentra a la derecha del eje X o en el lado derecho del eje X, y tenemos el lado OB, el cual puede llamarse lado terminal, tal como se aprecia en el texto. Ahora bien, los ángulos se forman al hacer girar lo que es el lado OA sobre el lado OB, y con esta rotación el punto A se mueve hacia el punto B a lo largo de la circunferencia que tiene centro en el origen y radio de longitud OA. Ahora bien, esta definición no nos dice el sentido en el cual se hace el giro de OA hacia OB. Por lo tanto, está la opción de que ese giro se realice de acuerdo en el sentido de las manecillas del reloj y también que se lleve a cabo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Cuando se da este último, se dice que el ángulo es positivo, es decir, cuando se mueve en el sentido contrario de las manecillas del reloj, el ángulo será positivo. Y es negativo cuando el giro de OA hacia OB es en el sentido de las manecillas del reloj. Los ángulos suelen representarse mediante letras griegas, a pesar de que no es un hecho meramente estricto. En la mayoría de los casos sí se cumple que se representen con letras griegas. Y el sentido de rotación se indica con un arco provisto con una punta de flecha en un extremo. Por ejemplo, en la figura tenemos el ángulo alfa que se denota con la punta de flecha que está haciendo un movimiento en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo que quiere decir que es positivo, mientras que el ángulo θ está haciendo un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj, lo cual resulta en que sea negativo. Los ángulos y las medidas, la longitud de arco y la medición angular, pues tenemos lo siguiente. Aquí podemos observar que para un ángulo θ que está en posición normal, donde tiene su lado terminal que intersecta lo que es la circunferencia unitaria en el punto P, y del mismo modo tenemos el arco que va desde el punto 1,0 hasta P definido como T, vemos una regla de correspondencia, o sea, son correspondientes lo que es el ángulo θ y lo que es el valor de T. Si recordamos que T además representa cualquier número real, pues entonces hay una correspondencia entre el conjunto de los números reales y todos los ángulos θ en posición normal. De manera que el número t correspondiente al ángulo θ es una medida del tamaño del ángulo. La medida del ángulo para que el cual la longitud de arco es igual a 1 se llama radial. Ahora bien, si un ángulo tiene un vértice en el centro de la circunferencia unitaria e intersecta o determina a un arco de longitud igual a 1, es decir, lo que tenemos aquí, pues en este caso se dice que el ángulo tiene medida de un radian. Esa es la definición formal. Una revolución completa del lado terminal a partir del inicial en sentido contrario a las manecillas del reloj genera un ángulo de 2pi radianes. Otra unidad para la medición de los ángulos es el grado tradicional. Si una circunferencia tiene un ángulo subtendido por un arco cuya longitud es 1 entre 360 de la longitud de toda la circunferencia, se dice que este ángulo mide un grado, el cual se representa aquí de esta manera, así como está escrito. Por lo que un ángulo correspondiente a una vuelta completa o revolución, de manera que el lado terminal coincida con el lado inicial, tiene una medida de 360 grados. Y también, si recordamos de los radianes, 2pi radianes. A partir de aquí se pueden deducir algunas relaciones. Por ejemplo, 2pi radianes, que es la medida angular en radianes para la circunferencia, le corresponde 360 grados, que es la medida en los grados tradicionales para el ángulo de toda una vuelta completa o de una revolución. De aquí podemos obtener también que un pi radian le corresponden 180 grados, donde el símbolo que tenemos aquí se lee como le corresponde a, indica que las medidas dadas pertenecen a ángulos que son congruentes. Con esto se tienen las siguientes correspondencias. A un grado tradicional
le corresponde pi entre 180 radianes y a un radián le corresponden 180 entre pi grados. Con esto pues estaríamos concluyendo lo que es la parte de los ángulos. Ahora vamos a comenzar con lo que son las funciones trigonométricas. Voy a desactivar nada más el puntero para poder continuar. Bien, ahora que ya quedó oculto el puntero, continuamos. Vamos a definir lo que son las 6 funciones trigonométricas, cuyo dominio son los conjuntos de ángulos. Para llegar a una definición partimos de suponer que θ es un ángulo en posición normal y con cada punto P que esté al lado terminal de θ estarán asociados 3 números reales, x que será la abscisa del punto P, y que será la ordenada del punto P y r que será la distancia radial desde O hasta P. Ahora bien, si definimos en esos términos a r por la fórmula de la distancia, tendremos que r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Además, tenemos que para cualquier ángulo particular hay 6 relaciones que pueden establecerse con estos 3 números. A tales relaciones, comúnmente llamadas razones, se le conoce como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Como definición formal, sea θ un ángulo en posición normal, P de x y un punto cualquiera del lado terminal de θ que no sea el origen y r igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, entonces tenemos que la función seno de θ está definida como la ordenada entre la distancia radial, el coseno de θ es igual a la abscisa entre la distancia radial, la tangente de θ es igual a la ordenada entre la abscisa, la cosecante de θ es igual a la distancia radial entre la ordenada, la secante de θ es igual a la distancia radial entre la abscisa y la cotangente de θ es igual a la abscisa entre la ordenada. Señalando también que cuando x es igual a 0, es decir, la abscisa es igual a 0, la tangente de θ y la secante de θ no están definidas, ya que si observamos sus expresiones, ambos tienen dividiendo lo que es la abscisa y no está definida la división entre 0. Del mismo modo, cuando la ordenada y es igual a 0, la cotangente de θ y la cosecante de θ tampoco están definidas por la misma razón. Se puede demostrar además que para cualquier punto que esté sobre el lado terminal o la proyección de este, las razones trigonométricas tendrán el mismo valor, por lo que los valores de estas dependen del ángulo θ. Es por eso que dichas relaciones se llaman funciones trigonométricas de θ. Bien, ahora si suponemos que estamos en una circunferencia unitaria, que el seno está definido como la ordenada entre la distancia radial, pero pues dado que la distancia radial en una circunferencia unitaria es igual a 1, pues entonces tenemos simplemente que la y es igual al seno de θ, es decir, la ordenada es el seno de θ. Del mismo modo, el coseno sería la abscisa entre la distancia radial, que en este caso es 1, por lo tanto la abscisa es igual al coseno de θ. Tendríamos lo siguiente. Ven cómo conforme va oscilando el punto alrededor de toda la circunferencia, los valores del coseno y del seno también van variando, alcanzando un valor máximo en ambos casos de 1 y un valor mínimo de menos 1, como se puede observar en esa imagen. Bien, con esta parte concluimos lo que es la definición de las funciones trigonométricas. Bien, continuamos entonces. Tenemos las identidades trigonométricas. Observar que a partir de la definición de las funciones trigonométricas, cuando están definidas para la cosecante, la secante y cotangente, son recíprocas de el seno, el coseno y la tangente respectivamente. Es decir, recuerden que cuando tenemos una fracción, el recíproco de una fracción es la misma fracción pero invertido el numerador y el denominador de tal forma que su producto es igual a 1. Por lo que tenemos que la cosecante de θ es igual a 1 entre el seno de θ, la secante de θ es igual a 1 entre coseno de θ y la cotangente de θ es igual a 1 entre tangente de θ. Recalcando que esto únicamente es válido para todos aquellos valores de θ donde todas las funciones de ambos lados de las ecuaciones estén definidas, ¿no? A estas identidades se les conoce como identidades recíprocas.
Ahora también, continuando con el mismo supuesto de trabajar con valores de teta para los cuales todas las funciones trigonométricas estén definidas, y en este caso las relaciones que se establecen también, tenemos que el seno de teta entre el coseno de teta es igual, el seno de teta es la ordenada entre la distancia radial, el coseno de teta es la abscisa entre la distancia radial. Haciendo lo que es la división de fracciones, tenemos extremos por extremos, medios por medios, nos lleva a que es igual en el numerador al producto de la ordenada por la distancia radial y en el denominador el producto de la abscisa por la distancia radial. De tal forma que la distancia radial está multiplicando y dividiendo, el cociente es 1 y 1 multiplica al cociente de lo que es la ordenada entre la abscisa. Entonces la ordenada entre la abscisa por definición es la tangente, por lo que tenemos que, para los valores que la división esté definida de seno de teta y coseno de teta, la división entre ellos, seno entre coseno, es igual a tangente. Ahora, del mismo modo, si invertimos lo que es la división, ahora el coseno de teta entre el seno de teta, pues establecemos las mismas relaciones matemáticas y llevamos a que eso termina siendo igual a la abscisa entre la ordenada, que por definición es la cotangente. Por lo tanto, el coseno de teta entre el seno de teta, obviamente, para los valores de teta que ese cociente está definido, pues es igual a la cotangente. Y estas identidades se denominan como identidades de cociente. Finalmente, de la definición de las identidades trigonométricas, podemos suponer que el punto P se encuentra en el lado terminal del ángulo θ, se encuentra sobre una circunferencia de radio r. Y tenemos lo siguiente. De la geometría analítica sabemos que la ecuación correspondiente a la gráfica de una circunferencia con centro en el origen y con radio r está dada por la ecuación x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada. También por la definición de lo que son las funciones trigonométricas, definimos a seno y coseno como lo que es la ordenada entre la distancia radial para el seno de teta y la abscisa entre la distancia radial para el coseno de teta. De tal forma que con un despeje tenemos lo siguiente. La ordenada es igual a la distancia radial por el seno del ángulo y la abscisa es igual a la distancia radial por el coseno del ángulo. Sustituyendo lo que vale x y y en términos de r y teta, tenemos que r seno de teta elevado al cuadrado más r coseno de teta elevado al cuadrado sería igual a r cuadrado, obviamente en la ecuación de la circunferencia. Elevando al cuadrado tenemos que r cuadrada seno cuadrado de teta más r cuadrada coseno cuadrado de teta es igual a r cuadrada. Del lado izquierdo tenemos que r cuadrada es un factor común, de tal forma que tenemos que r cuadrada que multiplica al seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta, es decir, la suma de los cuadrados de seno de teta y coseno de teta, es igual a radio al cuadrado. Entonces, esa distancia radial está multiplicando, puede pasar dividiendo, ya que como especificamos anteriormente, esta distancia radial tiene que ser mayor que 0. Tenemos finalmente que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1. Y a esta identidad se conoce como la identidad pitagórica fundamental. De hecho, a partir de esta identidad es que salen muchas más identidades trigonométricas que van a ver en otros cursos más adelante. Bien, con esto terminamos lo que son las identidades trigonométricas básicas y vamos a terminar este video con lo que es la resolución de triángulos rectángulos. Entonces, bien, puesto que un ángulo agudo es un ángulo positivo con una medida en grados menor a 90, puede ser un ángulo de un triángulo rectángulo, y las relaciones trigonométricas de un ángulo agudo pueden expresarse como relaciones de las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, si observamos lo que era la definición de un ángulo, tenemos ahora que lo que sería la ordenada puede estar definido a partir de definir el ángulo θ como el cateto opuesto, y asimismo la abscisa puede estar definida como el cateto adyacente, y lo que es la distancia radial puede estar definido como la hipotenusa. De manera que esta figura muestra el triángulo con un ángulo agudo θ y un sistema cartesiano de coordenadas de tal forma que θ esté en posición normal. Ahora bien, una vez visto esto, podemos trabajar con el siguiente teorema.
Este aplica para las 6 funciones trigonométricas suponiendo que x es la medida del cateto adyacente a θ, y es la medida del cateto opuesto a θ y r es la medida de la hipotenusa. Tenemos que si θ es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, entonces el seno de θ está definido como la medida del cateto opuesto entre la medida de la hipotenusa. El coseno de θ está definido como la medida del cateto adyacente entre la medida de la hipotenusa. La tangente de θ está definido como la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. La cosecante de θ es igual a la medida de la hipotenusa entre la medida del cateto opuesto. La secante de θ es igual a la medida de la hipotenusa entre la medida del cateto adyacente. Y la cotangente de θ es igual a la medida del cateto adyacente entre la medida del cateto opuesto. En este caso no se hace la señalización de que los valores están definidos, puesto que si alguno de esos catetos o la hipotenusa fuera igual a 0, pues la figura no es un triángulo. Entonces no entraría en este teorema. Ahora bien, tenemos un pequeño ejercicio a resolver el triángulo rectángulo para el que el ángulo alfa es igual a 24.2 grados y C, que es correspondiente a la hipotenusa, es igual a 16.3 unidades. Entonces tenemos este caso, ¿no? Tenemos un ángulo de 24.2, tenemos la hipotenusa del triángulo rectángulo que es 16.3, desconocemos la medida de los catetos y desconocemos también lo que es el otro ángulo distinto al de 90 grados que forma parte del triángulo rectángulo. Entonces comenzamos por eso último. Sabemos que del triángulo rectángulo los dos ángulos que no son el ángulo de 90 grados pues suman los otros 90 grados, ya que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, y como sabemos que el triángulo rectángulo ya tiene uno de 90, la suma de sus otros dos ángulos tiene que ser igual a 90. Entonces despejando para beta, beta sería igual a 90 grados menos alfa. Entonces beta sería igual a 90 grados menos 22.4 grados, que es la medida del ángulo alfa. Por lo tanto, beta es igual a 67.6 grados. Ahora, para obtener los catetos, nos apoyamos en lo que son las funciones trigonométricas. Tenemos que el seno de alfa estaría definido como el cateto opuesto entre la hipotenusa, que sería la medida A entre la medida C, y el coseno de alfa está definido como el cateto adyacente entre la hipotenusa, que sería la medida B entre la medida C. Despejando para obtener A y B, respectivamente, tenemos que A sería igual a C por el seno de alfa y B es igual a C por el coseno de alfa. Por lo que esto se resume a multiplicar 16.3 por el seno de 22.4 grados, y B es igual a la multiplicación de 16.3 por el coseno de 22.4 grados, obteniendo como resultado que A es aproximadamente igual a 6.21 unidades y que B es igual a 15.07 unidades, donde A pues representa lo que es el cateto opuesto a alfa y B representa la medida del cateto adyacente a alfa. Con esto estamos terminando lo que es la introducción a trigonometría. Concluimos este video y el contenido temático de lo que es el curso propedéutico. A partir de aquí solo queda terminar lo que son los módulos y presentar el examen el próximo jueves en el horario correspondiente a su grupo. Nos vamos a estar viendo en otros temas más adelante. Hasta la próxima.